Argentina se perfila como un referente en la industria de la UX dentro de Latinoamérica. Desde allí, diversos actores especialistas en el tema están aportando al crecimiento de nuestra disciplina desde distintos frentes. De la formación de profesionales e implementación del diseño estratégico en industrias tradicionales al otro lado de la cordillera, conversamos hoy en un nuevo capítulo de los martes son de UX. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al primer capítulo de nuestro ciclo internacional de los martes son de UX, año 2021. Ya no sé si estamos en la tercera, cuarta temporada, hemos perdido la noción de tiempo después del 2020. Esperamos que todos hayan pasado una excelente fiesta, se hayan cuidado, hayan aplicado distancia social los que pudieron, mascarilla, lavado de manos frecuente, medición de temperatura y todas las cosas que sabemos que hay que tomar precaución en esta pandemia, esperando un posible rebote en nuestro continente ahora en marzo, febrero, yo creo, lo más seguro. Hoy tenemos de invitado desde el otro lado de la cordillera, luego se aparece por ahí el mate en primer plano, nuestro querido Nicolás Jauregui. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a nuestro programa. Hola, gracias, muy bien. Bienvenido, Nico. Gracias por invitarme. Bienvenido, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Bueno, contarles que Nicolás es Design Manager en el Banco Galicia, también es docente en la Universidad de San Andrés, en la Universidad Católica Argentina y en el ITBA. Te has especializado, ¿cierto?, en Design Thinking, incentivando procesos de diseño centrado en las personas de manera más creativa en distintas industrias. Y a partir de esa introducción me gustaría preguntarte, ¿qué aprendizajes identificas tú hoy día a partir de esta situación pandémica que yo creo que ningún diseñador de futuro se imaginó, para los que estamos trabajando en diseño de experiencia? ¿Qué ha dejado en evidencia la pandemia para los que trabajamos en diseño de experiencia? Creo que todo este desafío de estar remotos nos exige una cantidad de esfuerzos adicionales y de cosas que tienen que ser diseñadas, ¿no? Que siempre valoramos como diseñadores y trajimos de vuelta a las empresas esta idea de la etnografía, de ir a meternos en la casa del cliente, de ir a conocer cómo vive, y de golpe nosotros tampoco podemos ir, ¿no? Entonces ahí es algo complejo, ir generando de vuelta estos mecanismos de desafiarnos a nosotros mismos y de cambiar un poco esa forma que ya veníamos haciendo hace un tiempo, creo, bastante largo, para empezar a crear estas cosas, ¿no? Y también aparece esto que tiene que ver con la linealidad del espacio, ¿no? Que hace un año tal vez esta charla la teníamos que planificar un montón y sentíamos que estábamos re lejos, y cuándo viajas para Chile y cuándo vas para Argentina, y de golpe ahora con lo remoto, en estas conversaciones más de uno a uno a dos, lo que sea, se ha vuelto el espacio mucho más corto. Y creo que por ahí en otras instancias donde tenemos grupos mucho más grandes, el espacio se ha vuelto más largo. Y en un grupo grande, por ahí que uno podía meter en una sala 4, 5, 6, 10 personas y facilitar un taller con cierta velocidad y generando ciertas cosas y viendo la cara de cada uno, a ver cómo estaba reaccionando, acompañando a uno. Mientras acompaño a uno, escucho la conversación de otro. Hoy nos exige un desafío de diseño mucho más grande, como para poder hacer que estas cosas que antes sucedían naturalmente, ahora sean parte de algo construido. Oye, Nico, preguntarte sobre tu carrera. Tú partiste especializándote en interacción y tú eres de la edad nuestra, tú conociste la arquitectura de formación, la explicaste. Hoy día vemos que eso desapareció un poco. Esto, obviamente, tú lo has ido integrando también a tus charlas y a los distintos los que has participado. ¿Qué te llevó a interesarte por el mundo de la experiencia del usuario y hoy día dedicarte quizás más al diseño de experiencia de usuario más estratégico en particular? Yo creo que soy de esas personas que
un poco de nuestra generación, que son buscavidas del diseño, ¿no? Que yo arranqué un poco primero estudiando sistemas, pensando que lo que me interesaba era entender a las máquinas para hacerlas funcionar, y en algún punto me di cuenta que lo que me interesaba era cómo las personas usaban las máquinas, y también me di cuenta que no entendía tanto la matemática. Tardé un poco bastante en darme cuenta, pero después poco hice como un camino por el periodismo, y eso fue funcionando, y la producción más a nivel audiovisual y productos digitales, y en algún momento por ahí me encontré con la usabilidad y me di cuenta que eso es lo que había estado buscando originalmente, y empecé ese camino. Ahí tenía como la ventaja de haber estudiado comunicación, que fue lo que estudié después de sistemas, y eso me acercaba mucho. Entre los diseñadores era el que más trabajaba de lenguaje. En esa época había muy pocos dedicándose a lo que hoy es UX Writing, si querés. Y creo que ahí hay algo interesante que dijiste, que esto es de que un poco va desapareciendo la arquitectura de información. Me parece que está más presente que nunca, que tenemos enormes desafíos de definición de conceptos, de ordenamientos, de lograr que la información que almacenamos alguien la pueda recuperar, porque tenemos tantos datos y la censura funciona por exceso. Creo nada más que el nombre se fue transformando y tal vez no hay un rol específico en las organizaciones de arquitecto de información, pero creo que un poco también se relaciona con esto de que como diseñador, si sos solo arquitecto de información, tu delivery por ahí es muy conceptual, y que lo que fue pasando es que estos nuevos roles de UX Writing me parece que traen mucho del espíritu original del arquitecto de información, y que parte del desafío de cualquier diseñador de interacción es que lo que va produciendo pueda ser entendido por el otro, y no es solamente, si quiero, la interacción como producción de gadgets y widgets y microinteracciones, sino más bien entender al otro y en función de su modelo mental poder reproducir algo que lo acompañe para poder realizar esta tarea, ¿no? Entonces en eso, ahí creo que hay una oportunidad grande de ver la arquitectura en muchos otros lugares, ¿no? Y en este camino profesional, bueno, fuiste de mucho dar charlas, de mucho exponer, y luego empezaste a hacer una cosa más personalizada o más específica que tiene que ver con acompañar procesos a partir sobre todo del rol que tienes hoy día en Banco Galicia como Design Manager. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo logramos, en el fondo, avanzar hacia conquistar, por decirlo de alguna manera, estas organizaciones, nada más tradicional que un banco? Yo conozco en parte el proceso como de transformación digital que vivió el banco porque estuvimos con Emiliano Cosenza trabajando un caso de estudio con ellos. Y era ripioso, era a veces muy difícil. Uno tiene la idea de que los bancos son unas organizaciones súper grandes de mover, de alinear. ¿Cómo pasas esta transición de estar afuera, digamos, a estar in-house, asesorando y acompañando procesos de diseño centrado en las personas en una organización tan compleja como un banco? ¡Wow! Sobreviviendo. No, siento muchos desafíos en estos juegos, ¿no? Creo que el primer desafío que para mí fue ingresar al equipo, ¿no? Y estar ahí en una organización que no podemos ser tan pedantes de pensar de que, bueno, che, todo lo que estaba y esta gente no entiende de diseño, lo que sea, digamos, es más un lugar y también todos estos modelos como prearmados de, bueno, hay que deployar esto y esto, hay que tener el design system, es cierto, creo yo, pero también hay una enorme complejidad de que cada una de estas cosas tiene que acoplar con la cultura de la organización con la que estás trabajando, tiene que hacer sentido, y entonces creo que es un enorme proceso de descubrimiento conjunto, ¿no? De la organización, pero la organización son las personas que están en la organización, y ir trabajando con las distintas personas para
ver hasta dónde determinadas cosas de diseño pueden aportar o no valor en la realidad de la organización, ¿no? Es cierto que la organización necesita esto de acercarse mucho más sistémicamente a sus clientes. También es cierto que de distintas maneras viene sucediendo, digamos, y diseño es una más, entre otras formas. Creo que hoy tenemos un lugar bastante privilegiado, pero que representa algo que es un desafío grande para las dos partes, ¿no? Para el diseño entender cómo hace sentido en esta organización, y ahí tiene mucho de cómo estructurar el equipo, cómo hacerlo funcionar, cómo sistematizar las prácticas, cómo lograr que seamos equipo de diseño y no diseñadores en el banco. Y ese no es un challenge fácil, ¿eh? La verdad que es un challenge muy, muy grande. Ustedes lo deben vivir a diario con la consultora, de que cada diseñador del equipo tiene como su mood particular, y es normal porque es lo que hacemos. El artista en cada diseñador nunca muere, y cómo ir logrando esto, ¿no? No coartar eso, que es lo que nos hace dar un diferencial, pero a la vez poder dar una respuesta medianamente orgánica, y a la vez esto, ¿no? De entender eso hacia adentro y más hacia afuera organización, entender cómo uno va logrando que esta visión más sistémica de centrarse en las personas vaya pregnando y vaya articulando con todas las otras cuestiones que existen, ¿no? Y en ese desafío se transforma la organización y nos transformamos nosotros, digamos. El Nico que entró hace un año, un poquito más, que estoy en el banco, no es el mismo Nico de hoy, ni cada uno de los diseñadores es el mismo que era cuando entró, ni el equipo de diseño es el mismo que era cuando yo entré, digamos. Cada uno va entrando y va modificando, y a su vez también se va modificando lo otro. Y bueno, y si nosotros decimos que entendemos la visión sistémica y de la complejidad de las cosas, ¿qué más complejo que una organización viva, digamos? Pero ahí, ¿tú crees que nos falta, o sea, que nos agarramos tanto del diseño centrado en las personas y tratamos de instalar el usuario al centro, pero nos olvidamos que las personas dentro de las compañías también van a ser usuarios de lo que nosotros vamos a estar haciendo? A nosotros nos pasa, por ejemplo, con el equipo, que tenemos que hacer un trabajo siempre de estar alineando hacia entender que el cliente también tiene dolores, que tu cliente también está perdido, digamos, en algunas cosas, y que nosotros, más que venir como hoy traemos el diseño centrado en el usuario, tenemos que también ser un poco más empáticos. ¿Cómo ves tú ahí nuestro rol hacia ese cliente que a veces no nos entiende a nosotros, y nosotros, si no nos hacemos buen marketing, tampoco vamos a lograr posicionarnos estratégicamente dentro de las organizaciones? Yo creo que hay un doble juego, ¿no? También, digo, vos decías reconocerse perdido, ¿no? Entonces, digo, al reconocerse perdido, también reconocerse en búsqueda, ¿no? El que siente que ya lo encontró está estático. El que se reconoce perdido está en búsqueda. A mí me gusta mucho esa idea, digamos. Creo que el primer desafío es entender qué es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros somos un poco naif en esto de buscar este bienestar del cliente, y incluso cuando sabemos cuáles son a grandes rasgos los resultados de nuestro impacto, sobre todo a largo plazo, nos resulta complejo expresarlo de la manera que le funcionar a nuestro cliente, para poder, nuestro cliente interno, digo, ¿no? O para ustedes su cliente de la consultora, pero digo, no es lo mismo que yo te diga, che, tus clientes van a estar mucho más felices, que te voy a decir, van a estar bastante más dispuestos a elegirte, o que te diga, vas a generar una ganancia de tanto, ¿no? Distintos niveles de definición en lo que vos podés contar sobre el impacto de tu diseño expresado en negocio. Claro. Y hablar negocio es algo que siento que a mí me cuesta, y que a muchos de la comunidad nos cuesta, y que no sé cómo lo viven ustedes con el equipo. Oye, y en ese sentido, bueno, tú has estado trabajando como
de este lado del diseño estratégico, te ha tocado formar profesionales, has dado charlas en ILA, has participado en Interaction Award como jurado. ¿Tú crees que nos falta algo como industria latinoamericana, quizás, o como comunidad latinoamericana para acercarnos más a estos procesos más virtuosos, entender el diseño como proceso? Sabemos que la mayoría de las grandes empresas todavía toman estos caminos, que es como lo que dijo el gerente, versus el diseño como parte del proceso, solo para llegar a pintar el producto. ¿Cómo ves tú ese cambio de mindset en la región de centrar el diseño como un articulador estratégico? Vos lo decís desde más de la perspectiva de qué nos falta de madurez en las organizaciones o qué nos Sí, falta a los diseñadores. ambas. Ambas. Yo creo que sí, igual esto pareciera. No, a ver, a nivel organizaciones creo que estamos avanzando muy rápido. La verdad que estoy muy sorprendido de cómo funciona el banco en este sentido y lo bien que hemos logrado articular una cantidad de procesos y cosas. Realmente está muy avanzado. Creo que lleva tiempo, digamos, ¿no? Si vos ves una organización que tiene 100 años, 50 años, lo que sea, o muchas veces dirigida por personas en organizaciones más jóvenes que ya vienen de muchos años de gerenciar con determinadas mentalidades o modalidades de trabajo, ¿qué me haría tomar las decisiones de forma diferente? Si de la forma que lo vengo haciendo funciona y ha funcionado y me trajo hasta acá. Digo, a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, uno agarra a cualquier diseñador y tiene una caja de herramientas por ahí más grande, pero tiene en la tapa de la caja de herramientas tiene 4 o 5 técnicas que son las que salen como chorizo, Claro. ¿no? Y hay una cuestión de que uno tiene que hacer un esfuerzo en cada uno de los proyectos para decir, bueno, ¿cuáles son de todas mis herramientas las que realmente me sirve? Y en eso decir, bueno, me animo en este proyecto, puedo tomar el riesgo de tomar una técnica diferente, sumo un profesional que va, y ahí uno la va madurando, ¿no? Pero digo, me parece que lo mismo nos pasa a todos, que cada uno tiene sus propios bias, y en función de esos bias vamos resolviendo, y de vez en cuando nos destrabamos y logramos zafar de ese bias, gracias a la ayuda del psicólogo, o de que cada uno esté trabajando, o simplemente porque hace un clic mental, pero digo, me parece que es un proceso que va avanzando y que yo lo siento, si lo veo hace 4 o 5 años, cuando todavía estábamos discutiendo muchas veces, sí, pero ¿qué es diseño estratégico o lo que sea? Digo, también hay un proceso de primero lo descubrimos nosotros, lo podemos masticar, lo Claro. podemos llevar y cuando somos capaces de ir explicándolo mejor, la cosa va mejor, ¿no? Y en esta última parte por ahí, como claramente son todas opiniones y mías, ¿no? Pero digo, creo que conforme nosotros vamos madurando como disciplina, como prácticas, vamos pudiendo explicar mejor cuál es el valor y vamos transformando esto de un gran salto de fe, que ya hay un gran salto de fe, porque decir, che, traigo una consultora o un equipo profesional de dentro de la empresa que dice que me va a ayudar en esto, pero bueno, sí he visto resultados con otras organizaciones, pero estas organizaciones no son iguales a mí. Entonces, bueno, hay un gran salto de fe de eso. Además, tomar otro salto de fe más, de comprometer tal vez mis resultados, me estoy jugando tal vez la continuidad de mi negocio, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí realmente creo que nosotros podemos seguir ganando en seguridad y en capacidad de explicarlo de la manera que resulta entendible para el resto. Y en ese contexto, y pensando también en tu rol más desde la docencia, ¿tú crees que nosotros enseñamos negocios? O sea, tenemos como planes de formación y aprende todas las herramientas y a ratos, te lo cuento porque me ha pasado como en algunos de los programas donde hago clases, que es como, no, yo quiero saber usar la herramienta y no entender el contexto o el cómo hay que pensar o el cómo uno puede ir promoviendo la relación de elementos, que no solamente tiene que ver con si hoy día usáis Adobe XD o
Sketch o Figma, porque para el caso es un poco lo mismo, digamos, como tratando de llevarlo a la herramienta misma. ¿Tú crees que deberíamos entender también que los procesos de formación no solamente tienen que ver con la capacidad técnica, sino que con potenciar esa capacidad analítica en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes? Yo creo que la formación cambió y todavía no sabemos cómo, digamos, resolver el problema. Creo que nosotros ahí tenemos problema, pero un problema entendido como challenge, no como algo que necesariamente está roto. Un desafío de transformar de alguna manera cómo están creciendo los diseñadores y cómo seguimos creciendo nosotros, por supuesto, ¿no? Pero digo, en esto, sí uno ve la currícula de las universidades y por ahí en lo que son más carreras de diseño, algunas en especial van haciendo un foco un poco más en negocio, pero yo creo que como que hay como 3 niveles, ¿no? Este nivel que vos decís de la herramienta, un nivel que todavía es diseño, pero es como toda la parte más conceptual y de entendimiento de lo que está atrás, y un paso más allá está negocio, ¿no? Que hace un par de años, ya perdí la noción del tiempo, tal vez fue el año pasado, terminé la cursada del MBA y la verdad que fue una experiencia increíble de entrar al aula de vuelta y sentirse como diciendo, soné, esto no hay chance de que yo pueda resolverlo. Entonces digo, a ese nivel de conocimiento estaba sobre muchísimas cosas, muchas todavía hoy digo, puedo mínimamente entender el concepto pero no resolverlas y es razonable porque la idea no era salir de ahí siendo un contador, sino pudiendo entender un montón de conceptos nuevos, pero creo que ahí hay una puerta, pero es algo que discutimos bastante con el equipo de la cátedra, de decir, che, si yo no le doy formación técnica al principio, en esos primeros años, cuando salga a trabajar, ¿qué va a estar haciendo? Digo, tiene solo un analítico. ¿Ustedes tomarían un diseñador en el equipo que no es capaz de deliberar nada? Bueno, no lo sé. Tal vez algunos sí, otros no. Hay que ir pensándolo, o que hay que framear muy bien y hay que tener muy especializadas las prácticas dentro de la organización, cosa de que esa persona pueda hacer específicamente solo esa parte más analítica, ¿no? Entonces, ahí hay como, bueno, ¿cuáles son los puestos de trabajo que hay hoy disponibles? Si uno ve lo que puede ver en LinkedIn o lo que sea, y todos están pidiendo herramientas de diseño y una cantidad de habilidades. Entonces, pareciera que para la primera inserción, además de la cuestión más analítica, que yo entiendo que es lo que debiera darnos la universidad como espacio, que es de aprender a pensar, hay algo de una necesidad de un aprender a hacer que de algún modo tienen que resolver para poder después insertarse y empezar a trabajar. Capaz es algo que sucede después, capaz no es la universidad, sino que es otra cosa, capaz que es una cuestión más escalonada a lo largo del tiempo, donde tal vez no entenderlo más como esto de, bueno, uno estudió algo y ya está, si no es estudió algo y yo siempre le digo, me tocan los últimos años de la carrera a los alumnos que empieza su carrera, no es que terminaron su carrera, ¿no? Ellos dicen, bueno, ahora que terminé la carrera, ¿qué voy a hacer? No, ahora empezás. Y esto es una maratón. Corré despacito, pero corré siempre, porque si no, sonaste, ¿no? Y bueno, y es esto, ¿no? Aprender a aprender. Y en ese sentido, Nico, bueno, en el banco, igual ustedes han envuelto en ciertos procesos. Por una parte está esta transición digital que ha tenido el banco y hemos visto que han estado ahí en boca con distintos casos, mucha gente conocida que ha pasado por el banco. Y hay una suerte de activismo dentro de lo que se ve desde el banco, de fuera del banco, con la experiencia del usuario y particularmente con la Academia UX o Academia Galicia. ¿Cómo funciona eso? Si nos puedes contar un poco de ese proceso que también es interesante de llevar un poco formación hacia lo que están viviendo dentro de la organización y a los equipos con los cuales trabajas tú.
Sí, digamos. En particular, esta cuestión de las academias un poco viene nosotros siempre decimos esto de, bueno, todos somos diseñadores, ¿no? Porque diseño se volvió en realidad en un proceso para toma de decisiones, en tanto vos usas ese proceso para la toma de decisiones, podés declararte diseñador, no tiene nada que ver con el delivery, ¿no? Y como una organización 100 veces, 1000 veces más grande que el equipo de diseño, es inviable que nosotros pensemos que puede haber un diseñador en cada proceso, ¿no? Y aparte de esto, que siempre decimos, bueno, que el diseño esté cerca del espacio de la toma de decisión. Bueno, hay dos formas de verlo, ¿no? O que tengas un diseñador en ese momento, o el que está tomando la decisión esté cerca de ese proceso, ¿no? Y ahí, pensando ya desde esta idea del diseño como algo estratégico, como algo que efectivamente impacta y permite llegar a las metas del negocio, que puede ser un elemento diferenciador, ¿cierto? Tú mencionabas recién, estos tipos llevan años haciendo lo mismo y el negocio les ha funcionado. Creo que otro entrevistado también nos decía lo mismo, así como uno no les va a venir a enseñar negocio porque uno no sabe, no conoce el negocio. ¿Qué tan dispuestas crees tú que están las empresas más tradicionales a salirse un poco de ese modelo mental que les ha funcionado históricamente para empezar a involucrarse con metodologías más ligadas a la innovación, al codiseño, al incorporar equipos que antes no tenían? Nosotros con Rodrigo compartimos una experiencia laboral previa a trabajar juntos en IDA y éramos los bichos raros de la compañía porque nos vestíamos distintos, hablábamos distintos, hacíamos cosas que nadie había hecho de alguna manera hasta ese entonces y era súper chocante para alguna gente, incluso como el participar en cuestiones como de donde tú les preguntáis, les pedís su opinión. ¿Cómo ves tú la disposición de las empresas más tradicionales hacia este cambio de mirada que les exige entender y ejecutar la innovación? Porque no es solamente que hacemos un concurso de innovación y que le damos el premio a alguien innovador en el equipo y murió ahí, digamos, y ya lo hicimos y fuimos súper innovadores, ¿cachai? ¿Cómo lo hacemos efectivamente una forma de trabajar, el adoptar estas nuevas metodologías más ligadas a instancias de participación y de codiseño? La historia corta para mí es muy dispuestos a hacer este cambio de mindset. Y insisto con esto que decía antes de que las organizaciones son las personas que están en las organizaciones, ¿no? Obviamente hay una cuestión cultural y colectiva que hace más a un todo, pero esas personas también van descubriendo, y ustedes lo vivirán en los distintos procesos que están, que uno, por cada taller que hace, hay alguien que va viendo un poco más de valor en esto y entiende cómo transformarlo para que le aporte valor y también se acerque, te dice esto que contaste, pero más asá, me parece que puede aportar valor allá, y se van haciendo estos pasos en esto, y nosotros también vamos aprendiendo ahí cómo generar el impacto y cómo acomodarnos a la realidad más de negocio de la organización. Yo creo que estar muy dispuestos, pero si queremos es el qué, digamos, ¿no? La parte, creo que muy, muy desafiante del momento que estamos viviendo es que el qué ya está confirmado y las organizaciones se dan cuenta y en sus conducciones de que es necesario ir generando esta innovación. Lo complejo es cómo hacemos esto en relación con las estructuras de management tradicional y cómo se va acomodando esto, e inclusive en los procesos más innovadores, porque también tenemos un enorme desafío para encontrar cuál es el sabor en esta organización de la aplicación de diseño a las metodologías ágiles, ¿no? Claro. En función de los recursos en particular que tengo, en función de las necesidades que tengo, en función de las prioridades que tengo, y ahí hay algo que encuentro que es un desafío de lo más grande, ¿no? Si no logro sistematizar eso, me paso todo el tiempo peleando contra esa estructura y no puedo estar haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Bueno, Nico, tú nos comentabas hace un rato que, bueno, hiciste un MBA.
parte de esa, de esa inquietud, un poco tú lo mencionabas, tenía que ver con adquirir otros conocimientos que quizás en la universidad, en tu carrera tradicional de diseñador, a nosotros no nos enseñan los números, ¿cierto? O modelos de Dile a un negocio periodista. principalmente. Claro, y de ¿Cuántos llegan a periodista. diseño escapando de los números, no? Claro, claro. Y después nos Un poco yo encontramos, también lo hice ahora que lo pienso. y nos encontramos, no sé, ya estamos con la Andrea haciendo presupuesto y fórmula en Excel para optimizar y el modelo de negocio, etcétera. Tu tesis, lo que entendemos, y ahí nos puedes corregir, es que trataste de darle como un concepto a este entendimiento de lógica de negocio, pero desde el diseño. Hiciste ahí una especie de mix. ¿Cómo eso? ¿Cómo se dio esa ir a estudiar primero el MBA y hacer esta tesis, y cómo lo estás aplicando hoy en día para quienes quizás están en esa misma disyuntiva que tú y nosotros, que ¿qué programa hago? ¿Hago un MBA y quizás me va a servir en mi carrera profesional? Ahora es diseñador comercial, como un amigo. Ahora, claro, diseñador comercial. A ver, un poco, hoy es proyecto de tesis, ¿no? Y estoy trabajando en eso, en los primeros pasos. Lo que yo quisiera lograr de alguna manera es simplificar este proceso para los diseñadores, ¿no? Encontrar alguna herramienta que pueda articular, que uno pueda usar para mirar un proyecto en el cual está trabajando, una intervención de diseño, y encontrar algunas líneas de conversación, decir, bueno, este proyecto a nivel negocio va a tener estos impactos, o estas son las cosas que son pertinentes mencionar en torno a este proyecto para expresarme mejor en negocio. Entonces, de las primeras líneas que voy explorando es, bueno, este proyecto es diferencial para la organización, bueno, probablemente tenga impacto cuando esto sea público, en cuánto vale la compañía o lo que sea, o no. Che, este proyecto genera eficiencia, bueno, tal vez no es tan claro para todos nosotros, y no lo era para mí antes de hacer esto, decir, che, tengo que calcular cuánto tiempo se gasta, cuánto vale ese tiempo, multiplicarlo por las unidades y decir, bueno, este proyecto podría tener este impacto. Tengo que medir cuántos clientes son impactados por esto que yo estoy diseñando, y tal vez me permite priorizar un proyecto del otro, ¿no? Y esas son formas por ahí que tiene de pensar la persona que está al frente del negocio, y nosotros por ahí vamos a conversar sobre un proyecto que nos parece súper interesante, y le hablamos de cómo se va a sentir el cliente, de que te va a elegir más, una cantidad de cosas, pero no le decimos estas cosas que le sirven para justificar el dinero que le va a costar realizar el proyecto, y el tiempo que le va a costar, que también significa ventana de oportunidad para otros proyectos, ¿no? Entonces, cuando tiene que tomar una decisión o un abordaje, que para ser sinceros, un abordaje de diseño te puede ahorrar muchas cosas en el futuro, pero si no decimos cuáles son, es difícil que la persona que está al frente te pueda decir, che, te estás ahorrando todos estos riesgos, y además va a llevar un tiempo. Es decir, si vos salieras a hacerlo directamente, probablemente una aplicación con mayor riesgo la tengas más rápido que si decís, che, me tomo un tiempo para ir a investigar los modelos mentales de las personas, en función de eso produzco lo que me doy cuenta por esta investigación que necesitan, ¿no? Entonces, ahí hay un tiempo que muchas veces es difícil discutir. Si no, yo quiero implementar mañana, no, espera, dame 3 meses que haga una investigación, bueno, lo tengo que implementar mañana. Sí. ¿Por qué? Y porque la ventana de oportunidad, si no, se me va corriendo, y cuando yo salga a producción, esto ya no va a servir. Y honestamente, muchas veces tienen razón. Es decir, vos salís a investigar, me gusta siempre ese cuento de si me entregás las tarjetas de Navidad el 31 de diciembre, no me sirven para nada, ¿no? Entonces, no importa si son las mejores del mundo. Lo que importa es que lleguen antes de Navidad para que yo las pueda enviar y que a todo el mundo le lleguen, ¿no? Entonces, y después discutimos sobre la calidad. Entonces, esos entendimientos nos resultan esquivos para expresarlos. Y entonces, bueno, la intención es crear eso. No sé si es posible. Es el desafío. Es interesante, es un bonito desafío, como diríamos. Éxito. Gracias. Éxito con eso. No, se ve interesante.
pero muy interesante. Sí, es que además yo creo que en el ejercicio de entender el negocio, todos nos perdemos. Por nosotros con Rodrigo a veces nos pasa, es como, ya, calculamos, hacemos, sumamos horas de trabajo, horas de gestión, tenemos un valor para la hora, después llegamos al total y es como, no, es muy caro, ¿cachai? O no, es muy barato. Y no nos cuadran número con nosotros conocer la complejidad del cliente, más allá de que el número te objetiva tareas, Sí. ¿cachai? Entonces, Pasa que hay distintas cosas, ¿no? El punto es con qué lo comparás y ahí también hay una cuestión de estrategia de pricing, ¿no? Entonces, es decir, si vos lo comparás contra, tal vez para esa organización, contra lo que puede gastar esa organización, te puede dar una cosa, tal vez si lo comparás contra el resultado que va a obtener esa organización como resultado de eso, y también, para mí una de las grandes cosas es entender esta diferencia del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Que yo honestamente no lo tenía en mi mindset, entender que un peso hoy, más allá de la inflación, que es algo con lo que hemos convivido en Argentina toda la vida, y en el dólar también no es lo mismo un peso hoy que un dólar hoy que un dólar mañana, y poder trabajar sobre eso, me parece que abre un mundo de oportunidad para entender otras cosas que bueno, digamos, yo estoy convencido un poco que esta definición de Shannon Spool de que diseño es el rendering of intent, a veces nos enfocamos muchísimo en el rendering y nos olvidamos del intent, ¿no? Que tiene que ver con cristalizar esa intención, claro. influenciar esa intención, lograr que toda esa parte sea la que impulse el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y por eso también le he dedicado mucha energía a toda la parte de co-creación, de talleres, de facilitación, donde siento que ahí es donde hay una oportunidad muy grande para seguir creciendo, ¿no? Y creo que en los últimos años como disciplina crecimos muchísimo en ese marco. Y a propósito de eso, bueno, hacías talleres presenciales de co-creación para poder ayudar a las empresas en su toma de decisiones. Hoy día me imagino que los estás haciendo de manera remota. ¿Cómo ha sido, tú lo mencionabas recién en otra respuesta, cómo ha sido el cambio de la facilitación en línea, considerando que todo lo contextual que tiene la facilitación uno lo deja de ver? No sé, lidiar con cámaras apagadas, con malas conexiones, No hay con café, ver mi pantalla, no hay café, no hay no tenéis galletas. los breaks donde podéis conversar. Suena el ¿Cómo ratito vecino como ahora. Suena mi guagua ahí atrás? ¿Cómo ha sido el cambio en torno a la facilitación de procesos a partir de lo que tú estabas haciendo y cómo has tenido que adaptarlo hoy día a este contexto remoto, masivo por lo demás? Sí, desafiante desde ya. Como decía, requiere diseñar muchísimas cosas que antes se daban por simple relación entre las personas, ¿no? Y el desafío de la simultaneidad es un desafío súper interesante y originalmente, ¿no? Hablábamos de los talleres como un espacio de trabajo en el espacio y no como la reunión donde uno dice, che, vengo acá a tomar decisiones para trabajar después. Entonces, lo que buscamos en el taller es ir, resolver ahí y llevarnos lo menos posible para después, por lo menos el equipo grande y el equipo chico se queda trabajando con lo que logramos, ¿no? Y ahí está ese desafío de cómo hacer interactuar a las personas. Por ahí algunos aprendizajes interesantes suenan obvios como todo buen insight cuando uno lo tira al final, ¿no? Pero digo, los grupos grandes hay que partirlos en unidades más pequeñas para las etapas de conversación, para acelerar estas conversaciones y permitir que entre los que están aparezca alguna relación. Las cantidades grandes en los Meets o en los Zoom nos anonimizan mucho. Encontrar espacios de interacción colectiva donde uno pueda, existen cantidad de herramientas, ¿no? Es decir, desde murales online hasta un documento compartido que todos pueden editar al mismo tiempo, digo, encontrar esos espacios donde uno puede ver moverse el cursor de las otras personas, ayudan a recrear esta sensación de cuando estamos todos en una misma sala escribiendo post-it y pegándolo en la pared,
y ver cómo ese espacio se va populando con el trabajo de todos también ayuda a hacer esto que lográbamos en la War Room, de que se va llenando las paredes y uno tiene una sensación de avance. Creo que es más importante que nunca llevar muy, muy bien, bueno, este taller es de convergencia o es de divergencia, y si es de divergencia, setear consignas muy claras, donde cada uno trabaje en unidades de tiempo muy cortas, y lo más solo posible en la divergencia, cosa de no perder tiempo y taca, meter cantidades de cosas, y después diseñar muy bien esa convergencia para que no se transforme en, bueno, voto cualquier cosa, sino que uno entienda el impacto de lo que está haciendo y genere estas conversaciones valiosas, ¿no? De las cosas que más vengo trabajando por ahí últimamente con el equipo tiene que ver con esto de que muchas veces el emergente concreto del taller no es el verdadero resultado del taller. El verdadero resultado del taller es la alineación de miradas que sucedió por vivir el proceso en forma colectiva. Y bueno, construir eso en forma remota representa un desafío importante, ¿no? Y bueno, y la habilidad del facilitador también pesa mucho, donde puede ir trabajando con cantidad de cosas, de mantener el canal abierto, de ir viendo quién está y quién no está, de ir generando conversaciones particulares. Digo, en lo presencial es, creo, mucho más accesible, donde uno puede estar parado en una punta y escanea y ve quién está pudiendo trabajar, quién no. Se puede acercarle y hablarle el oído a alguien, ¿no? En la dinámica remota eso no existe, ¿no? Tenés que encontrar otros canales, lo tenés que chatear. Pero bueno, exacto, es como, uno sigue como trabajando. construir otros canales para cada una de esas cosas que en lo presencial ya tenemos naturalizado cuál es ese coso, y es un framework que no nos requiere pensar nada. Y en esta nueva modalidad hay que construir un nuevo framework que nos permita operar sin pensar, porque un poco me parece que el taller se parece un poco al deporte, ¿no? El jugador que realmente resuelve en el partido no es el que tiene que pensar cómo va a mover la pelota o cómo le va a pegar o cómo va a hacer, sino el que ya tiene naturalizados todos esos momentos y en ese momento se está preocupando por otras cosas, ¿no? Entonces nosotros ahora, de alguna manera, estamos buscando llegar a ese nivel con talleres remotos, donde seguramente haya alguna parte que sigamos sintiendo que lo mejor es esto, pero creo que también nos trae una enorme cantidad de oportunidades, como decíamos al principio, de romper la linealidad, de armar comunidades mucho más amplias para poder hacer cosas, ¿no? Oye, Nico, ha estado muy entretenida la conversación. Darte las gracias por haber participado hoy día con nosotros. No sé si quieres agregar algo más para cerrar, alguna reflexión, algo que haya quedado pendiente, consejo para el futuro. Muchas gracias por esto, sigamos charlando, aprovechemos esto como una instancia de esto, vamos descubriendo cómo romper esta linealidad y no lo tenemos en el framework de pensamiento que esto es posible así nomás, pero así como charlamos hoy, podríamos tener un Meet cada tanto o cualquier plataforma, y digo, no lo hacemos porque estamos pensando en la lógica de la espacialidad, ¿no? Sí, pues el territorio ahí nos aprisiona a veces. Tal cual. Las tres dimensiones. Exacto, ahora el territorio es distinto. Esto lo vi en la universidad y creo que por fin entendí a qué se referían con traspasar el territorio. Voy a robarte la frase de territorio se redefine, me parece muy, muy asertiva. Y para quienes nos acompañaron hoy día, recordarles que en nuestro sitio web, en ida.cl, pueden encontrar los 2 ebooks que hicimos durante el 2020. Uno de personas provisorias para poder ayudar en procesos de investigación. Si no pueden estar haciendo procesos tradicionales de research, ahí les sugerimos 5 personas que les pueden ayudar para construir y codiseñar sus arquetipos. Y también nuestra guía de UX Content, que es nuestra producción del segundo semestre, donde abordamos esta disciplina y lo relevante que es para el diseño de experiencia. Así que los pueden descargar gratuitamente en nuestro sitio web ida.cl. Este año vamos a volver con los workshops, así que pasen por nuestro Meetup, suscríbanse, agréguennos, sugiérannos temas, temáticas para que podamos abordar en los siguientes workshops que estaremos dando durante
este 2021. Recordarles que estamos en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Spotify. Cuando vaya a trotar, Nico, tú puedes escuchar el capítulo en Spotify. Denle suscribirse acá al canal como los YouTube, acá arriba, la campanita, la notificación. Activen la campanita. Cuéntenos qué les parece el formato, lean nuestro blog, estamos generando contenido habitualmente en nuestro blog sobre distintas temáticas. Si tienen alguna pregunta para Nico, la pueden dejar en YouTube o en alguno de nuestros canales, nosotros se la hacemos llegar correspondientemente. Y recordarles a todos que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con las precauciones. Estamos ahí, las olas vienen encima, hay que estar aguantándolas con lo poco que nos queda de cuidado. Hoy día veía un meme que era como a principios del 2020 era mucho miedo al COVID y la precaución era como una barrita muy grande, y ahora es como no le tengo miedo al COVID y en verdad da lo mismo. Así que no se desanimen, no se confíen, y por favor, y vayamos cuidándonos entre todos. Nos veremos en un nuevo capítulo de los Martes Son de UX pronto. Muchas gracias, Nico. Un abrazo grande. Gracias, Nico. Allá a la Argentina. Allá de los Andes. Cariño a tu familia. Dale, muchas gracias de nuevo por invitarme. Estuvo muy divertida la charla. Buenísimo. Gracias, y a ustedes nos vemos la próxima semana en un nuevo Martes de UX. Que estén muy bien. Chaito. ¿No se cruzó tu hija, Nico? Está durmiendo, eso es un milagro. ¿Ya tiene? Afortunado. 3 años. 3 años.